Continuamos entonces nosotros con nuestro tercer capítulo, que son los principios del derecho procesal. De tal manera que vamos hoy a evacuar la mayor parte de esos principios. El debido proceso es realmente la base de todos los principios, de él se derivan todos. Digamos que de alguna manera se quisieron condensar en el artículo 29 de la Constitución y así quedó dispuesto. Por eso lo vamos a desmenuzar y lo vamos a mirar tal cual como está concebido en ese artículo 29. Dice, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Entonces ahí lo primero que hay que que hay que tener en cuenta es que no solo son procesos judiciales, sino también actuaciones administrativas. Ya ahí se ha ido verificando pues todo con base en ella. Dice, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Entonces vamos por partes. Esta primera parte, con leyes preexistentes, nos está hablando de un principio que se llama el principio de la preexistencia de la norma. Ante juez o tribunal competente, el tema de competencia. Entonces hay que mirar ahí jurisdicción y aterriza uno en competencia. Van a ver ustedes en sus diferentes clases y asignaturas de las ramas del derecho, pues que hay distintas jurisdicciones en Colombia y de ellas ya tienen que irse apropiando ustedes. La jurisdicción civil, comercial, agraria y de familia, la jurisdicción laboral, otra, la jurisdicción contenciosa administrativa es otra, la jurisdicción constitucional es otra. Entonces, para que las vayan armando y vayan verificando, son capítulos que tenemos aquí adelante, pero de una vez para que vayan revalidando la información. Con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. ¿A qué se está refiriendo? A los procedimientos. Entonces, partimos de un principio que es la preexistencia de la norma en el carácter sustancial e inmediatamente conecta con una norma procesal. Por eso dice formas propias de cada juicio. ¿A qué se está refiriendo? A los procedimientos. Y dice, en materia penal, ojo que hace el esguince en materia penal, solo en materia penal. O sea, aquí tenemos que retomar todo lo que nosotros conocemos de lo que adoptamos, de los regímenes que nos llegaron a nosotros, que en realidad eran dos grandes materias. Una, materia penal y otra materia civil, con todas sus derivaciones. Y digamos que de alguna forma así quedó dispuesto en nuestra Constitución. Por eso advierte, en materia penal, o sea, solo aplica en materia penal, la ley permisiva favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Está disponiendo de un principio en materia penal y sus afines. ¿Cuáles son o cuáles pudieran ser la materia penal y sus afines? Todo el tema disciplinario también encaja ahí. Entonces digamos que la madre es materia penal, acción disciplinaria, pero siendo el tema penal, el enfoque general, desciende en la materia disciplinaria. Y entonces nos agrega y nos dispone un o dos principios aquí. La ley favorable, aun cuando sea posterior, entonces ahí nos está diciendo, y los penalistas lo tienen que tener muy en cuenta y así lo utilizan, la que más le convenga a mi cliente. Esa será la de aplicación. Será de aplicación preferente. ¿A cuál? A la restrictiva o desfavorable. Bueno, se hace el análisis y ahí determinarán en cuál o cuál utilizan. Otro principio, derivado de ese artículo 29, estamos ubicados en el artículo 29. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Y aquí también tienen que ustedes desde ya conocer el concepto en Colombia como es. Hay que adelantar un debido proceso.
Por eso dice, mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿y cuándo es declarado judicialmente culpable? Cuando hay una sentencia. Pero como la sentencia es la parte final del proceso, hay que esperar todo un debido proceso. Y eso es una cuestión que nosotros, ustedes en derecho conocemos, sabemos que hay que respetarla, pero para el común de las personas es muy difícil. Porque dicen si hay un tema de pruebas y fue cogido en flagrancia, en fin, ¿por qué no se condena de una vez? Bueno, hay un precepto constitucional que se dice que hay que respetar un debido proceso y hasta que no se haya declarado judicialmente. ¿A qué se refiere judicialmente? A que lo tiene que hacer la rama judicial del poder público, o sea, a través de una sentencia. Sigue diciendo, quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio. Entonces ahí también analizamos cuál es el tema. Hay un principio universal que nos dice que en materia penal toda persona tiene que estar asistida por un defensor. Ese defensor debe ser abogado. Entonces permite en las primeras de cambio que las partes lo lleven, contratan sus abogados, su pool de abogados, o si no, el Estado está en la obligación de garantizarle ese derecho a la defensa. Por eso dice, o de oficio. Siempre que les hablen de oficio, será que en cabeza del juez que está conociendo el asunto lo puede hacer él por su propia cuenta. Esas son las actuaciones de oficio, las que el juez puede realizar porque la ley le autoriza por su propia cuenta, y aquí estamos en ese evento. Después ya se refiere a las etapas del proceso, dice, durante la investigación y el juzgamiento, dos etapas que allá conocerán y en materia penal discutirán y mirarán. Una primera de investigación y si hay lugar a que prospere esa primera etapa de investigación, procedemos a una de juzgamiento. A un debido proceso público sin dilaciones injustificadas. Bueno, ahí vamos en el ejercicio de la actividad de administrar justicia, como lo vimos reflejado en los criterios de romanos, de griegos, en principio de griegos y adoptado por los romanos, lo adoptan los españoles, nos lo pasan a nosotros. Son procesos públicos o que deben ser públicos. Y ojalá, que es una posibilidad, sin dilaciones injustificadas, cosa que en Colombia casi no se cumple, hay muchas maniobras para no hacerlo así, y entonces pasan de ser dilaciones injustificadas a dilaciones justificadas, y por eso los procesos se demoran todo lo que se demoran. Eso es un asunto que ustedes tienen que tener cuidado y mirar a ver cuáles o qué elementos o mecanismos o instrumentos adoptan para que eso no suceda. Bueno, a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra en materia probatoria. Entonces, uno puede como demandante o como demandado solicitar pruebas en sus momentos oportunos y cuando conciten a la audiencia de práctica de pruebas, uno tiene, por precepto de la Constitución, lo estamos viendo ahí, a controvertirlas. Entonces, es todo un ejercicio que ustedes pueden hacer. A impugnar la sentencia condenatoria. Impugnación, entonces aparece otro acto procesal que tienen que tener en cuenta, que son los actos procesales de impugnación. La posibilidad en Colombia que abre el artículo 29 de atacar la sentencia condenatoria cuando a uno, claro, no le favorece, por eso es condenatoria, porque lo condena, y ahí dice, en materia penal siempre estará la posibilidad de impugnar esa sentencia. Y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, principio de la cosa juzgada, adelante lo tenemos. Ojo, a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, entre las mismas partes. Ahí, ¿a qué se refiere? Al principio de cosa juzgada. Y termina el artículo 29 diciendo, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. Entonces está descartada, hay que sacarla del proceso. Si se obtuvo con violación del debido proceso, no hay lugar a tenerla en cuenta. Y si no, generará una nulidad. El derecho al juez natural. Entonces vamos a mirar
los principios más representativos, y entonces vamos al juez natural. Sinónimos de juez natural: juez competente, juez de primera instancia o acuo. Entonces van familiarizándose con toda la terminología jurídica y en derecho. El artículo 29 me exige juez natural. Ahí ustedes mirarán y en adelante podrán conocer cuáles son los factores de competencia que hay que mirar para que yo llegue al juez natural. Porque la actuación será válida en Colombia siempre y cuando yo esté frente a mi juez natural. Si no estoy frente a mi juez natural, esa actuación está viciada de nulidad. Lo demás son sinónimos. Juez competente, claro, por competencia veral se determina quién es el competente para conocer, y obvio que es el juez natural. Juez de primera instancia, instaurada la actuación, pues vamos a una primera instancia si es del caso, y por eso hablamos de acuo. Porque hay unos procesos en Colombia que son de única instancia. Entonces, cuando estamos hablando de única instancia, hay que tener también mucho cuidado porque no hay posibilidad a una segunda instancia, porque están catalogados en única instancia. Entonces, ahí hablamos solo de un juez competente en única instancia. Hablamos de acuo cuando es el juez de primera instancia y se atienden los asuntos en primera instancia, porque resuelto el asunto en primera instancia es susceptible de apelación e iríamos a una segunda instancia. ¿Debe acudirse al proceso o al procedimiento indicado en la ley? Sí, ya saben, trámite adecuado, como principio que estamos viendo de la preexistencia de la norma, y a eso se refiere, el tipo de proceso y el procedimiento. Surtir las diferentes etapas con sus respectivos actos procesales de acuerdo al orden que se le ha dado. Sí, eso está en la norma. Entonces uno define el proceso judicial y su procedimiento, y obviamente que habrá que respetarlo. La necesidad de oír al demandado. Entonces vamos a todo el tema de acción y contradicción, que aquí tendremos un capítulo en torno a eso. Necesidad de oír al demandado. Se le garantiza el derecho que no solo es al demandante, sino también al demandado. ¿Esto en qué aterriza? Todo y exclusivamente en el derecho a la defensa, el ejercicio de la contradicción o a la defensa, partiendo de una notificación en legal forma. Porque verán ustedes que la única posibilidad de que una persona tenga que responder jurídicamente es mediante una notificación en legal forma. Por eso es lo primero que uno revalida, la notificación en legal forma, porque si no ha sido notificado en legal forma, pues ahí tiene su primer mecanismo de defensa, aludiendo a que no fue notificado en legal forma. Pero en el principio de necesidad de oír al demandado, legalmente notificado, pues el juez le tendrá que conceder el espacio procesal para que él se defienda. La igualdad de las partes, bilateral de la audiencia, oportunidad para intervenir. Se garantiza en Colombia la posibilidad, y por eso se llama igualdad, de intervenir en la audiencia. Entonces, todos los sujetos procesales que hayan sido reconocidos así en el proceso tienen las mismas oportunidades procesales. Por eso el nombre de bilateralidad. Bilateralidad, que se refiere a las dos partes, extremo demandante y extremo demandado. El juez tiene que garantizarles las dos posibilidades en igualdad de condiciones para intervenir en la respectiva audiencia. Es simplemente dispuesto de tal manera que a todos los sujetos procesales se les garantice esa posibilidad de intervenir. La publicidad del proceso. Providencias judiciales motivadas. O sea, es una garantía que nos dice providencias judiciales, se van adaptando también a este mecanismo, y es, ¿cuáles son las providencias judiciales en Colombia? Dos, o los autos o las sentencias, no hay más. De tal manera que me está hablando de providencias judiciales motivadas. Estoy hablando de autos motivados o sentencias motivadas.
Y eso es de público conocimiento para los que intervienen en el proceso. Entonces, por eso sale esa interrogante, ¿es público para quién? Para los sujetos procesales. Y ahí hay que mirar que existen unas reservas, por ejemplo, en el proceso de adopción. Porque dependiendo del conflicto, el legislador se ha dado la tarea de definir, en algunos casos, cuáles pueden o cuáles hay que tener en cuenta para determinar que ahí hay una reserva. Eso lo exige la ley. Y si lo exige la ley, pues habrá que respetarlo. De resto, pues se cumple con el principio de la publicidad. Principio de la buena fe y lealtad procesal. Entonces nos ubicamos en los dos contextos, buena fe y lealtad procesal. Buena fe, artículo 83 de nuestra Constitución. ¿Qué dice? Como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajusten sus comportamientos a una conducta honesta. Ojo, vamos con descripciones. Honesta, leal y conforme a las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta. Lo que se llama en el lenguaje universal el vir bonus. Y el Código Civil nuestro ya lo traía, pero aquí se hace énfasis, la buena fe. Lo que podría esperarse de una persona correcta en su actuación, ya sea alusión, y de pronto ya lo vieron en la parte de familia y en la parte sustantiva de procesal civil general y familia, o procesal civil general, o civil general, parte general y civil personas, en el cual hace énfasis en esto, en la actuación de personas de manera correcta, el vir bonus, actuar, comportarse como una persona correcta lo hiciese. Y miren que esto no es nuevo y sigue manteniéndose. Hay una sentencia que está referida para que ustedes la miren, si tienen al lugar de profundizar en el tema de la buena fe, de las actuaciones de buena fe. Entonces, primera parte. Segunda, lealtad procesal. ¿Qué tenemos en cuanto a la lealtad procesal? La lealtad para proteger los derechos de las partes dentro del proceso, porque nuestro ordenamiento jurídico establece el deber de lealtad procesal en sus diversas ramas. Y a uno le exigen, y está corroborado, y el juez podrá tenerlas y adoptar las medidas que al lugar tenga si hay una actuación que no sea leal con todos los sujetos procesales. Por lo tanto, la presunción de buena fe en un proceso judicial implica que unos y otros, o sea, las partes, los sujetos procesales, actúen de conformidad y cumplan con los principios procesales de moralidad, lealtad, buena fe, veracidad, probidad y seriedad. Entonces ahí los encierra a todos y ahí nos cobija pues con todos. El principio de la conciliación. La conciliación como un mecanismo alternativo de solución de conflictos que está dispuesto en Colombia, no solo en Colombia, todos los países del mundo intentan y promueven primero siempre la conciliación, de tal manera que puedan atajar el asunto, el conflicto en una conciliación, ojalá interpartes, antes de llegar al aparato jurisdiccional, para que no se siga originando todo el tema de el conflicto, el proceso judicial, en fin. Dice, la conciliación es un mecanismo alternativo, sí, por eso es lo que ustedes conocen como más, mecanismos alternativos de solución de conflictos, por cuyo medio las partes, con la ayuda de un tercero neutral, que es el conciliador o que sería el conciliador, ojo, tercero neutral, dos características, aparte o ajeno al conflicto y fuera de eso, neutral, calificado y autorizado para ello, lo que determine la ley, claro, tiene que estar legitimado. Resuelven directamente un asunto en el que se presenta desacuerdo y que es susceptible de ser conciliado. Muy importante. Y lo tienen que tener en cuenta. El asunto tiene que ser susceptible de conciliación, porque si no es susceptible de conciliación, pues no lo pueden llevar a ello.
Hay unos asuntos en Colombia que no son susceptibles de conciliación. Muchos. Ejemplo, uno no puede llegar a un acuerdo con una persona para decir, yo soy su padre, usted es mi hijo, estamos de acuerdo, entonces vamos a establecer esta relación de filiación. No, los asuntos de Estado de Derecho, del ejercicio del derecho de las personas, que yo creo que lo vieron ya en Civil General y Personas, no es asunto de conciliación. Entonces esos asuntos, así se lleven al caso judicial, no se pueden conciliar. Y por eso les doy ese ejemplo macro, que yo no podía decir, bueno, es que yo estoy de acuerdo con él y él conmigo, y yo quiero ser el papá de él y él mi hijo, y entonces conciliamos ese asunto, y entonces vamos a tener las consecuencias judiciales que aquí se deriven. No, asuntos del estado civil de las personas no son susceptibles de conciliación, no entran ahí. Por eso, que sea susceptible de conciliación, y siendo susceptible de conciliación, pues así lo llevarán a cabo, si no, no hay lugar. El principio del debido proceso de la prueba, y con este terminamos esta sesión, tiene que ver en materia probatoria. Entonces también lo incorporan, lo tienen ahí y dice, dame la prueba y te daré el derecho. Dame la prueba, ¿quién? La parte interesada. Y te daré el derecho, ¿quién? El juez, cuando valore la demanda en la última etapa y determine que tiene razón. Es un precepto universal, común de la gente, y dice, dame la prueba y te daré el derecho. Acuérdense que con base en el principio de la necesidad de la prueba, y lo verán, en Colombia se exige que siquiera haya un medio probatorio para que el juez pueda basarse en eso y fallar. Y ahí encierra todo ese mecanismo, o una frase, un argón muy popular que dice, dame la prueba y te daré el derecho. O sea, es el juez preguntándole a la parte interesada, listo, pruébeme, y con base en eso, si usted me prueba, listo, o le otorgo el derecho al cual usted tiene por qué aludir o lo que defiende. Y con base en ese, los momentos de la prueba. Entonces, 4 son los momentos de la prueba. La solicitud, primero, y ténganlo en cuenta, vamos en orden. Solicitud 1 primero. Segundo, admisión de esa prueba o inadmisión, porque el juez está en esa libertad. Tercero, si se admitíamos a la práctica. Y cuarto, si se practica, vamos a la valoración. Entonces, los 4 momentos de la prueba, ¿cuáles son? En el mejor estricto sentido de la palabra, jurídico. Solicitud, admisión, práctica y valoración. Entonces ahí la tienen en cuenta para cuando les presente el momento, o se les presente el momento, o estén viendo probatorio, pues allí lo puedan llevar. De esta manera, entonces, yo creo que dejamos esta sesión hasta ahí y